abrir sus Biblias en Deuteronomio 6, Deuteronomio capítulo 6, para leer del versículo 1 al 9. Deuteronomio capítulo 6, del versículo 1 al 9. Deuteronomio 6, entonces, del 1 al 9, es decir, la palabra del Señor. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que lo pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos tus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te había dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y estando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Oremos. Dios bendito, Padre eterno, te damos gracias por la bendición de poder estar aquí reunidos como tu iglesia, como tus hijos, y con el deseo de nuestros corazones de aprender más de ti, de escuchar tu voz, de escuchar lo que tú tienes para nosotros, y te pedimos que tú prepares nuestros corazones, que limpies nuestras mentes para poder escuchar tu voz, estar atento a tu voz. Padre, tú moldéanos según tu palabra, tú danos consuelo según tu voluntad, tú disciplínanos si es tu voluntad, pero que se haga tu voluntad en nuestra vida y no la nuestra. Padre, te adoramos en nombre de Jesús. Amén. Esta palabra, este texto es conocido en el mundo judío como el Shema. El Shema es como el gran mandamiento que Dios ha dado y que el pueblo de Israel, ustedes lo van a ver, que lo toma literalmente. Este texto está puesto en todos los dinteles de las puertas de los judíos. Venden como unas cositas donde adentro está el versículo, y cada vez que ellos pasan una puerta tienen que tocar ese versículo. Y así salen de sus casas o al lugar que entran, tienen que tocar. Además, los más ortodoxos se atan el versículo efectivamente en sus manos y se la ponen aquí como si fuera una go-cam, una de esas cosas así. Se las ponen aquí y así tienen el versículo en su frente. Esa es una forma de entender el texto. El tema es que por mucha práctica que podamos hacer acerca de la forma estética o por fuera cómo se ve, el tema es cómo nosotros obedecemos el texto que Dios ha demandado. Deuteronomio es el quinto libro del Pentateuco y es la repetición de todo lo que pasó antes, ¿no? Deuteronomio de hecho significa eso en hebreo, ¿no? La repetición del canon. Se repite incluso en Deuteronomio, se van a repetir los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque es un pueblo nuevo. El pueblo de Israel que sale de Egipto, que sale de la esclavitud, no es el mismo pueblo que está escuchando Deuteronomio. ¿Por qué? Porque es el pueblo que ya está muriendo. Recuerden que el castigo de Dios fue que ninguno iba a entrar a la tierra prometida por haber adorado a dioses ajenos. Así que todos que estaban castigados no iban a entrar a Israel, o sea, no iban a entrar a la tierra prometida. Así que vagaron 40 años. Lo más probable, según los estudios arqueológicos, es que caminaron en círculos esos 40 años. Ellos no es 40 años la distancia que tenían que recorrer. Así que lo que hicieron fueron caminar en círculos. Hasta que todos murieron y solamente podía entrar la nueva generación. Y cuando esta nueva generación está por entrar, tienen que saber qué pasó. ¿Qué es lo que pasó antes? ¿Cómo empezar a vivir ahora que ya sus padres, sus abuelos, aquellos que estaban en Egipto y que han muerto, cuáles son los mandatos que Dios ha tenido para con ellos? Así que Moisés repite la ley y se la repite para ellos, para que entiendan una cosa,
Y lo más importante tienen que entender, que Dios es nuestro y que es solamente uno. Eso es fundamental para la comprensión de lo que va a venir más adelante. Dios es tu Dios y es solamente un Dios. ¿Eso qué quiere decir para nosotros? Que tenemos un solo Señor, un solo Dios, y que no puede haber idolatría en nuestros corazones. Pero sí, lo que más tenemos hoy día en nuestros corazones es nuestra lucha contra la idolatría. Somos un pueblo idólatra. Y no me estoy refiriendo a que usted sea idólatra por una imagen, me estoy refiriendo a nuestras propias vidas, como vidas idólatras, como hombres y mujeres que buscamos nuestros propios beneficios y no lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Así que la idolatría es algo que tenemos que luchar constantemente. ¿Cómo luchamos con la idolatría? ¿Cómo vivir siendo un pueblo que se aparta de una vida idólatra? Israel va a estar todo el Antiguo Testamento mostrándonos que constantemente el pueblo de Israel es un pueblo idólatra. Mismo que Dios le dice, ¿no? Pueblo duro de servicio, su cabeza dura. Cada vez que van caminando con el Señor, ellos vuelven a la idolatría. Y quieren dioses ajenos. Quieren reyes. Quieren vivir como los demás pueblos. Y no entienden que son un pueblo especial. Tú y yo somos como Israel. No entendemos que somos un pueblo especial. Y a veces queremos vivir como el mundo vive y no amando los preceptos de Dios. Así que Dios nos está llamando a cada uno de nosotros a ser un pueblo que se aparte de la idolatría, que huya de la idolatría. Y es por eso que nos recuerda que tenemos un solo Dios y que el único Dios que tenemos es Dios, es el Jehová de los ejércitos. Ese es nuestro Dios. Y a Él amarás de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Para el mundo judío era muy importante entender que el amor hacia Dios es una forma integral. Toda mi vida tiene que amar y buscar a Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender hoy día. Toda nuestra vida tiene que amar a Dios. Es por eso que mira el versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy, quiere decir que Jehová hay que amarlo de corazón y de alma y con todas sus fuerzas, estarán sobre tu corazón. ¿Cómo huimos de la idolatría centrados en el corazón de Dios? La forma de huir de la idolatría es siempre mirando a Dios. ¿Por qué somos un pueblo idólatra? ¿Por qué dejamos de mirar a Dios? Cuando Israel pide un rey y rechazan a Dios, lo que están mirando son los pueblos de alrededor. Y ve que los pueblos de alrededor tienen reyes. Nosotros queremos uno. Queremos un rey. Nosotros somos así. Todo el mundo lo tiene, yo quiero eso. Porque todos lo tienen. Hay una máquina que se llama Alexa, que es como un globito, que es que tú le preguntas cosas y Alexa responde. Es súper inútil para quien no tiene su casa conectada a todo, a la luz, a todas esas cosas. Pero yo quería una Alexa. Era inútil, pero yo quería una Alexa. Así que empecé a buscar cuál es la que quiero y todo. Y mientras buscaba, veía videos y veía información, más me convencía que era inútil Alexa. Que no me iba a servir para nada. Pero que iba a estar ahí en mi escritorio y cualquier cosa le podía preguntar a Alexa. Hasta que me di cuenta, de verdad que era muy inútil comprarme y no lo compré. Pero lo quería, porque valor lo tenía. Y cuando le pregunté a mis amigos qué tenía, ni lo ocupado en meses. Le pregunto para que la cosa funcione, si no, no le hablo nada. A veces queremos cosas así. Queremos cosas que el mundo tiene, queremos cosas que el mundo ofrece, solamente porque el mundo las tiene. Y Dios está diciendo, tiene que estar en tu corazón, debe estar clavado que tienes un solo Dios y que tu Dios es todo lo que tú necesitas. Eso es lo que a nosotros nos cuesta. Jesús cuando está con Pedro y Pedro camina sobre el mar y Pedro se hunde, el texto es muy claro, Pedro se hundió porque dejó de mirar a Jesús. Pedro no se hundió porque había mucho viento, Pedro no se hundió porque las olas eran muy grandes. Pedro se hunde porque dejó de mirar a Jesús. Recuerden que el texto dice que cuando Jesús y Pedro se pusieron en la barca, recién ahí se bajó la tormenta. Jesús caminó con Pedro en la tormenta y no hubo problemas.
Las fuertes olas y el fuerte viento no fueron problema, porque Jesús estaba ahí, porque Él estaba mirando a Jesús. Nuestras vidas comienzan a fracasar y comenzamos a tener dificultades cuando dejamos de mirar a Jesús. El pueblo de Israel dejó de mirar a Dios y el pueblo de Dios comenzaba a perder. Y se perdía, y se perdía, y se perdía. ¿Por qué? Porque dejaba de mirar a Dios. Por eso es que a esta nueva generación, que ya no vivió la esclavitud de Egipto, es una generación que no vivió la esclavitud. Es una generación que no vivió los maltratos, que no vivió las pérdidas de sus hermanos a causa de la esclavitud de Egipto. Es un pueblo nuevo, sin conciencia de eso. Y a ese pueblo, Moisés está diciéndoles, tienen que tener claro que lo único que importa ahora es que en sus corazones gobierne Dios. Porque si en sus corazones no gobierna Dios, nos va a pasar lo mismo que nos pasó a nuestros abuelos y padres, hombres que no pudieron ver la tierra prometida. Piensa en Moisés. Moisés lideró todo lo que lideró. Un pueblo siguiéndolo. Abrió el mar rojo. Sacó agua de una piedra. Cayó maná. Pasó de todo. Mas Dios le prohibió que él pisara la tierra prometida. Por causa de un pueblo idólatra. Y él tuvo que pararse y mirar la tierra prometida. Pero no la pudo conseguir. Piensa lo duro que debe haber sido para Moisés el haber mirado la tierra prometida y no poder estar ahí. Él tuvo una promesa que por su propio pecado y maldad no pudo cumplir. Pero simplemente porque en su corazón se había desviado. Nuestro corazón se desvía y miramos más al mundo y entonces comenzamos a sufrir el alejarnos de Dios, de ser un pueblo idólatra. ¿Qué es lo que llena hoy día tu corazón? ¿Qué son las cosas que hoy día están llenando tu corazón? Hay un método evangelístico que era poner un corazón, poner muchas cosas y que no se llenaba nada. Y dice, el único que lo puede llenar es Jesús. O ponían, lo que falta en tu corazón tiene forma de cruz y ponían la cruz y llenaba. Todas son leceras para motivaciones. Lo único importante es Dios en tu corazón. Porque nada va a llenarte ese vacío. Pero no porque no puedan, sino porque tu corazón está hecho para ser inclinado solamente delante de Dios. Somos idólatras cuando nuestro corazón se inclina a este mundo, cuando se inclina a las cosas que este mundo ofrece. Y debemos huir de la idolatría. Y para eso, tu corazón debe estar puesto en las cosas del Señor. Mira el versículo 7. Y la repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. ¿Cómo huir de la idolatría? Que Dios sea el centro de tu corazón y que seas un hombre o una mujer que predique el evangelio en todo lugar. Y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. En todo tiempo tenemos que estar hablando de Jesucristo. Eso no quiere decir que tú te pongas un púlpito en la espalda y camines y cada cosa que hagas la prediques. Está diciendo que en tu vida normal, en todo lo que tú hagas, tienes que ser el centro, tienes que ser el centro de tu vida, de lo que tú hablas, es Jesucristo. Ayer conversábamos con los nuevos miembros y decíamos, la Biblia es clara cuando dice, ya sea que comamos o bebamos, todo hacemos para la gloria de Dios. Y ayer nos sentamos, comimos mucho y mucho de verdad, comimos mucho, la pasamos bien, conversamos, pero lo que teníamos que tener claro era que todo lo que hacíamos tenía que ver con la gloria de Dios. Lo interesante de la iglesia cuando comienza la reforma es entender que la iglesia no es 4 paredes de un edificio. La reforma lo que lleva adelante es entender que el reino de Dios no son la iglesia, no son los templos. Los templos no es el reino de Dios. Por eso es que el mundo católico que hacía catedrales, porque ellos entendían y siguen entendiendo lamentablemente que el reino de Dios son sus iglesias.
Y entre más grande la iglesia, entre más catedral o basílica sea, entonces ahí está el reino de Dios. Eso no es el reino de Dios. Los templos no son el reino de Dios. Los templos son parte del reino de Dios, pero el reino de Dios es todo. ¿Qué dice la Biblia? Que todo cuanto existe es de Dios, porque de Él y para Él y por eso son todas estas cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Todo lo que existe es de Dios. Así que si todo lo que existe es de Dios, todo es parte del reino, tú tienes que proclamar y predicar en todas partes donde estés. Cuando una persona se acercó y me dijo, pastor, yo creo que, bueno, primero me preguntó acaso yo era masón, porque yo sumitas, entonces todos creen que yo soy masón para sumitas. No, me gustan las sumitas, de todo tipo de humitas, para comer y para usar. Y dice, no se puede ser masón, pastor, porque los masones tienen cosas secretas y ritos. Eso no es ningún pecado. Todos tenemos ritos, ¿o no? Todos tenemos ritos. Estamos en un rito hoy día. Tener ritos no es pecado. Que usan símbolos, tampoco es pecado. Usamos la cruz, es un símbolo, no es pecado. ¿Dónde está el pecado? Es que no puedes servir dos señores. Y una cosa que está prohibida en la masonería es hacer proselitismo, es predicar. Si tú estás en un lugar donde no se puede predicar el Evangelio de Jesucristo, entonces tú no puedes estar, porque tú tienes que dar testimonio de Jesucristo en todo lugar. Ese es el problema de nosotros. El problema es que vemos cosas periféricas y nos ponemos en las cosas periféricas y no en el centro. ¿Cuál es el centro? Que no puedes tener dos señores y que no puedes dejar de predicar el Evangelio. Eso es lo que dicen los apóstoles. No podemos dejar de predicar lo que hemos visto y oído. Es que te van a matar. No puedo dejar de predicar lo que hemos visto y oído. ¿Y qué hace la iglesia? Oremos para los hermanos. ¿Para qué? Para que sigan predicando. No está, la iglesia nunca dijo, ¿saben qué? Escondámonos. Escondámonos porque son los apóstoles, nos van a matar. Escondámoslo. Sirven más escondidos, ayudándonos, que afuera. La iglesia hizo algo totalmente distinto. Oremos por ellos. Si se nos matan, qué bueno, nos mataron para la gloria de Dios. Sigamos predicando. Eso es lo que la iglesia hizo. La iglesia creció por hombres y mujeres que siguieron predicando en todo lugar, que no tuvieron miedo a la predicación, que no tuvieron miedo a la vergüenza pública, que no tuvieron miedo a que la gente los mirara mal, que no tuvieron miedo a las represalias. Fueron y predicaron el Evangelio de Cristo. Claro, con amor, sin duda. Con misericordia, sin duda. Sin violencia, sin duda. Porque así se predica el Evangelio de Cristo. Pero lo predicaron en todo lugar. En todo lugar predicaban el Evangelio de Jesucristo. Para apartarnos de la idolatría, el lenguaje que tú y yo tenemos que ocupar es el del Evangelio. Por eso la importancia de repetirlas a tus hijos, hablar de ellas en tu casa, cuando vas por el camino. Así eran conocidos los hermanos cristianos, los del camino. Porque iban caminando y iban hablando acerca de Cristo. Y le predicaban a todo el mundo. Eso es lo que tú y yo tenemos que entender. Mira el versículo 8. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán con frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Una cosa que hizo importante a la iglesia pactante de Escocia fue comprender que los hogares son iglesias también, que los hogares debían ser un testimonio de lo que Dios está haciendo. ¿Cómo huir de la idolatría? Que en tu corazón sea el centro de Dios, que tu predicación sea el Evangelio de Jesucristo y que tu casa sea una casa de adoración. Estarás entre tus ojos y en los postes de tu casa y en tus puertas. Es cierto, el mundo judío va y toca eso, las pone en esos lugares, lo hace
Y podríamos decir que los que obedecen, porque hacen la práctica que tienen que hacer. Pero es un pueblo que está a favor del genocidio palestino. Eso no puede ser testimonio de un pueblo de Dios. No podemos estar de acuerdo con ningún genocidio, de ningún lado. Tenemos que estar por la vida. En tu casa debe ser una casa que da testimonio de lo que Dios está haciendo. A veces nuestras casas, nuestros hogares, no dan testimonio de lo que Dios está haciendo. Por eso decía que los pactantes lo que hicieron fue que en todas las casas habían cultos familiares, habían reuniones de oración en sus casas. ¿Por qué? Porque entendían que toda su vida debía estar al servicio de Dios. ¿Qué produjo eso? Que las iglesias se empezaron a llenar. Y mucha gente fuera a la iglesia. Pero no iban a la iglesia, o el avivamiento no estaba en la iglesia, estaba en las casas de los hermanos. Sus casas eran testimonio de que glorificaban a Dios. Tu casa da testimonio de eso. A veces nuestras casas son como las de cualquiera. Y no me refiero a que pongas una cruz afuera de tu casa o que pongas una imagen de alguna cosa. No me refiero a que si en tu casa hoy día estás leyendo las Escrituras. Y eso es muy importante para ustedes hombres. Los hombres de las casas deben ser los sacerdotes de su hogar. Ustedes y yo somos responsables de orar y de leer la palabra en nuestras casas. Somos nosotros a los que Dios nos va a demandar. Si en nuestra casa, nuestra esposa, nuestros hijos escucharon la voz de Dios. Recuerden, ayer conversamos con los nuevos miembros. Recuerden que Dios le dijo a ti y a mí, a los hombres de sus hogares, que debemos entregar a nuestra esposa como santa. A nuestra esposa debemos cuidarla como vaso frágil y debemos entregarla como ofrenda delante de Dios. Somos responsables de eso. Todos nosotros. Somos todos llamados a ser responsables del cuidado de nuestras casas. Tus hijos deben estar criados según la palabra de Dios. Un pastor decía algo que siempre me llamó la atención, que decía, si tu vida es criar a tus hijos para que sean médicos, abogados, ingenieros, lo que sea profesional, has fracasado como padre. Si tú estás buscando que tu hijo sea un profesional exitoso, has fracasado como padre y madre. Porque debes buscar que tu hijo, que tu hija glorifique a Dios. Enséñale a que tu hijo glorifique a Dios. Lo demás vendrá por añadidura. Nosotros no podemos seguir los parámetros que este mundo exige. Debemos buscar que nuestros hijos glorifiquen a Dios. Tu oración y mi oración hoy día por mis hijos es que mis hijos sirvan al Señor. No importa su profesión. No me interesa su profesión. Me interesa que él sirva al Señor. Que mis dos hijos vivan para la gloria de Dios. Si no logro eso, entonces fracasé como papá. Y eso es lo que el mundo, lamentablemente, en el mundo de ahora nos ha metido en la cabeza. Tienen que ser exitosos. Tienen que ser profesionales. Ganar plata. Lo inestable de este mundo nos muestra que eso no sirve de nada. Hoy día hay hermanos nuestros de países extranjeros que han sido profesionales, que han sido titulados en universidades importantes y que hoy día están en la calle. No es tu profesión lo que te va a hacer entrar al cielo. Eso no va a decir, bien, los abogados pueden pasar primero, los médicos pueden pasar primero. Usted no tiene estudio, entonces usted no entra. Usted no va a entrar al cielo porque usted no tiene estudio. Eso no es así. Gracias a Dios que eso no es así. Cristo no murió por profesiones. Cristo murió por hombres y mujeres arrepentidos. Así que tu labor como papá, como mamá, enseña a tus hijos a adorar al Señor. Esa es tu labor como papá. Nuestras casas deben ser testimonio de eso. Y no es fácil. Sin duda que no es fácil. Sin duda que es complejo. Es por eso que Moisés repite esto al pueblo. Y los llama a ser un pueblo obediente, porque no es fácil.
Hermanos, el cristianismo, como decía C.S. Lewis, no es una religión para vivir tranquilamente. Es muy difícil ser cristiano. Pero Dios nos está llamando a vivir con tus fuerzas el cristianismo. Él nos renueva la fuerza todos los días. Él nos renueva todos los días para poder gritar y para poder decir con fuerza que Jehová es nuestro Dios y Jehová es uno más. El Shema Israel es eso. El pueblo de Dios, entendiendo una cosa: Dios es solo uno y a Él debemos adorar. Huyamos de la idolatría. Pon en tu corazón a Dios en el principio. Que Él sea el centro de tu vida. Predica el evangelio en todo lugar y que tu casa sea testimonio de que Dios es el centro. ¿Vas a tener una vida mejor? No. Vas a tener una vida en el centro de Dios. Y eso es lo importante para nosotros. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, eterno Señor, te damos gracias por llamarnos a ser tu pueblo. Gracias por darnos la bendición de ser tus hijos. Y como hijos, queremos ser hijos obedientes. Queremos huir de la idolatría, apartarnos de aquello que nos separe de ti, aquello que nos haga rebeldes ante ti. Ayúdanos tú, Señor, a sostenernos fuertemente en ti, a tomarnos de tu mano y a vivir para tu gloria. Te pedimos todo esto para el nombre de Jesús. Amén.